El Centro de Investigación Educativa y Formación Docente Jalisco les da la más cordial bienvenida a una nueva sesión del curso Capacitación en el uso de recursos electrónicos de información en salud, a través de la plataforma CONRECIT, que es el Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica. Recordemos que cada vez que entremos a CONRECIT, debemos acceder a través de nuestro acceso remoto o en una computadora institucional. Si ya lo tenemos guardado en nuestra computadora, el acceso remoto, pues le damos clic en acceder y tenemos nuestra cuenta personalizada con el nombre, el correo electrónico y la institución a la que pertenecemos. El día de hoy vamos a aprender a utilizar un recurso muy valioso que se llama UpToDate. Este es un recurso que lo vamos a buscar en recursos por editorial. Le vamos a dar clic aquí y lo vamos a buscar. Aquí está, UpToDate. Le damos clic y lo primero que tenemos que hacer es registrarnos o iniciar sesión si ya nos registramos. Ya que tenemos el acceso remoto, podemos tener un acceso móvil para tener temas importantes y de interés, incluso en nuestro celular. ¿Qué hay que hacer? Hay que darle clic en registrarme y vamos a llenar todo el registro aquí de los datos que nos piden. Aquí está el nombre porque recuerden que entramos a través de CONRECIT. Esto le permite a UpToDate ya tener una base de nuestra información. Para poder tener acceso a recursos gratuitos o que paga el instituto por nosotros, se tiene que hacer así. Podemos entrar desde la web directo a UpToDate, pero nos puede generar un costo de inscripción por la membresía a dicha plataforma. Entonces hay que hacerlo en estos pasos. Vamos a llenar el cuestionario y aquí vamos a poner nuestro correo electrónico, código postal, país, especialidad, el rol que nosotros desempeñamos y vamos a crear un usuario y un password con estas características, de 8 a 24 caracteres, que tenga una mayúscula, que tenga un carácter especial, etc. Y vamos a verificar nuestro password y vamos a darle aquí en registro. Una vez que tengamos registro, nos lo va a aceptar y vamos a entrar de la misma forma. Y se nos va a enviar la confirmación a nuestro correo, etcétera. Ya le vamos a dar aquí iniciar sesión. Aquí vamos a poner nuestro número, bueno, en este caso es esta, y vamos a poner, entonces le puedo poner que me recuerde y le damos clic. Nuestro usuario y contraseña. Si se dan cuenta, ya nos da aquí esta plataforma de manera personalizada con nuestro nombre. Nos va a permitir entonces tener un historial de las cosas que hemos visto o incluso de lo que decidimos guardar como una especie de nube. Bien, vamos a explorar esta plataforma. Estoy segura que les va a ser de su agrado, ¿sí? En esta plataforma vamos a encontrar primero contenidos muy interesantes acerca de qué hay de nuevo, es decir, lo más actual que se ha publicado en diferentes especialidades. Por ejemplo, yo quiero saber qué hay de nuevo en hematología. Le doy clic y si ustedes se fijan, nos va a dar lo que se publicó el 21 de mayo del 2021. Nótese que estamos el 28 de mayo. ¿Sí? Nos va a dar este tema, por ejemplo, sí, de leucemias, enero del 21, de algunos medicamentos, diciembre 20. Entonces, son todos aquellos artículos o información que se ha publicado de lo nuevo que existe. Lo interesante aquí es que es por especialidad, por área de interés. Entonces, aquí nosotros podemos incluso estar revisando todo con respecto a nuestra área de interés. Bien,
¿Qué más? ¿Qué han cambiado acerca de las prácticas que están dentro de UpToDate? ¿Sí? Aquí, por ejemplo, vamos a tratar de, para que les sea mucho más sencillo a ustedes, permítanme un momentito, vamos a ponerle aquí traducir en español, ¿sí? Para que sea mucho más sencillo el entenderlo, ¿sí? Bien. Por ejemplo, práctica de cambio en microangiopatías trombóticas con lesión renal aguda en adultos. Si se fijan, esto cambió el 19 de mayo del 2021. Nos va a dar el esquema del tema, que es resumen y recomendaciones, qué hay de nuevo, el marco conceptual, causas, epidemiología, es decir, todo un desarrollo del tema con respecto a las microangiopatías trombóticas. Y nos va a dar también un listado de los temas relacionados. Esto es muy interesante si queremos mantenernos al día sobre los cambios en el tratamiento de todas las especialidades. Perdón. Información sobre medicamentos nos permite tener una especie de PLM en donde hay una información general sobre medicamentos, una información internacional sobre las drogas, que es como muy concisa, una información sobre los medicamentos, pero para el paciente. Entonces, esto está sumamente interesante. Medicamentos pediátricos, educación para el paciente y qué hay de nuevo en la terapia con medicamentos. Vamos a explorar un poquito esto de información sobre medicamentos del paciente, para el paciente. Y, por ejemplo, hay medicamentos como, por ejemplo, acarbosa, que lo podrían ellos simplemente relacionar como un medicamento en caso de diabetes mellitus, ¿no? Entonces aquí dice acarbosa información sobre medicamentos para el paciente. Nos dice las marcas comerciales, nos dice para qué se usa el medicamento en términos muy coloquiales, ¿no? Se utiliza para reducir el azúcar en sangre en pacientes con niveles altos de azúcar en la sangre, entre paréntesis diabetes. ¿Qué necesito decirle a mi médico antes de tomar este medicamento? ¿Cuáles son algunas cosas que necesito saber o hacer mientras tomo este medicamento? ¿Cuáles son algunos de los efectos secundarios sobre los que debo de llamar a mi médico de inmediato? Es decir, datos de alarma. ¿Cuáles son algunos otros efectos secundarios de este medicamento? ¿Cuál es la mejor forma de tomar este medicamento? ¿Qué hago si me olvido de una dosis? ¿Cómo almaceno o desecho este medicamento? Y los datos generales sobre el medicamento. Si ustedes se dan cuenta, son todos aquellos dudas que el paciente suele tener, ¿no? En donde puedo tomarlo, no lo puedo tomar, se puede cruzar con algo que tomo, si ya se me pasó la hora de tomar el medicamento, lo puedo hacer, de tal forma que nos permite darle al paciente la información completa. ¿Cómo se lo doy? Pues muy sencillo. Si estoy en la consulta y tengo acceso a una impresora, le doy clic en impresión. ¿Sí? Y me va a dar aquí opciones de impresión, texto. Le doy clic a imprimir, ¿sí? Y el paciente se puede ir de mi consulta con toda la información con respecto a la carbosa o el medicamento que así decida como médico indicar. Entonces, es un apartado bastante valioso. Así igual, la información sobre medicamentos pediátricos y la información general sobre los medicamentos. Quiero mostrarles la diferencia con acarbosa en el apartado información sobre los medicamentos. Esta es información para el médico, de tal forma que aquí nos dice las marcas comerciales y dice que es un agente antidiabético inhibidor de la alfa-glucosidasa, la dosificación en diabetes tipo 2, ¿sí?
Nos dice también el ajuste de las dosis, la posología, cuando existe alguna situación especial como una insuficiencia renal o una insuficiencia hepática, las dosis pediátricas, algunos efectos que tienen que ver con la eficacia y tolerancia del medicamento, la dosificación en el paciente geriátrico, el equivalente genérico, es decir, reacciones adversas y demás. Es decir, todas aquellas complejidades del medicamento que el profesional de la salud tiene que considerar. Entonces, si es un medicamento que utilizo mucho, lo puedo marcar aquí. Y de igual manera, si yo quiero llevarme a la casa, puedo imprimir el documento, igual que el que, pero puedo pedir que sean el texto y las referencias, porque a mí me gustaría saber de dónde tomaron todo esto, todos estos datos. Le doy clic en impresión y recordemos que nuestro destino puede ser eso o lo podemos guardar como un PDF para tenerlo en nuestra computadora como referencia posterior. Sí cabe destacar que está perfectamente referenciado toda la información que aparece en UpToDate, ¿sí? Bien, esto con respecto a los medicamentos y la información general. Educación para el paciente es otra de las herramientas muy importantes que tiene UpToDate, ¿sí? Por ejemplo, educación para el paciente tiene todos estos tópicos especiales que pueden servirnos como herramientas que son súper útiles para el paciente cuando en nuestra consulta el tiempo es un tanto limitado. En alergias y asma, si le doy clic, quiero que noten algo. Por ejemplo, si yo estoy hablando de alergias estacionales en niños, le voy a dar clic y aquí incluso viene ver en español. Digo, yo sé que mi computadora lo tradujo al español desde antes, pero tenemos la opción. Y dice, educación para el paciente de alergias estacionales en niños, conceptos básicos, ¿sí? Y ahí podemos ver qué son las alergias estacionales, que también están llamadas fiebre del heno, que son un grupo de padecimientos que pueden causar estornudos, congestión, escurrimiento nasal. Si se fijan, son todos estos conceptos muy fáciles de entender por cualquier persona. ¿Cuáles son los síntomas de las alergias estacionales? ¿Existe alguna prueba para detectar las alergias? ¿Cómo se tratan? Si están indicados los lavados nasales, los sprays nasales con esteroides, antihistamínicos y qué son, las pastillas antialérgicas, etcétera. Se puede prevenir los síntomas y aquí hay recomendaciones como mantener a su hijo adentro durante épocas del año en las que tiene síntomas, cerrar las ventanas de la casa y el auto y usar el aire acondicionado, etcétera. Más información acerca del tema, porque tal vez queremos saber, además de las alergias, de asma o de las pruebas de alergia, etcétera. Este artículo se recupera el día de hoy, como dice aquí, ¿sí? Y aquí podemos ver cómo están vinculados. ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Puedo compartirlo? ¿Puedo enviarme una copia a mi correo electrónico? Y puedo enviarlo por correo electrónico al paciente que yo quiera con un mensaje personalizado, ¿sí? Estimada señora López, le envío esta información importante para el tratamiento del asma de su hijo y espero que sea de bastante utilidad. Le pongo clic en enviar y entonces ya. Si está en la consulta, el mismo caso que el anterior, le puedo poner aquí el texto en español y ponerle impresión. Y lo vamos a poder imprimir. ¿De acuerdo? Entonces, en cada uno de los tópicos que me enlista UpToDate en educación para el paciente, ¿sí? Puedo tener acceso a esta información, ¿no? Que si ustedes se fijan, va desde ojos, salud general, trastornos de la sangre, cáncer, infecciones, vacunas, etc. Entonces es bastante útil. ¿Sí? También tenemos acceso a temas por especialidad. En temas por especialidad, bueno,
Si yo, por ejemplo, soy pediatra y me interesa mantenerme al día con temas de pediatría, obviamente, aquí puedo darle incluso clic a novedades en pediatría. ¿Qué hay de nuevo? La última actualización de este tema fue el 25 de mayo. ¿Sí? Ortopedia y medicina deportiva, etcétera. Si se fijan, aquí hay bastantes artículos nuevos que se publicaron en el 2021 y pues es una herramienta muy importante para mantenernos actualizados. Entonces, UpToDate nos permite mantenernos actualizados. Eso es importante. ¿Qué otro recurso nos da UpToDate? Nos da calculadoras. Esto les va a gustar mucho porque nos va a facilitar totalmente la existencia en hospitales a pie de cama e incluso en la consulta. Si se fijan, hay criterios clínicos desde algo muy sencillo como conversiones de unidades de peso, ¿sí? Índice de riesgo pulmonar preoperatorio, conversiones en unidades, etcétera, peso corporal ideal y peso ajustado para adultos, ¿sí? ¿Cómo es que aparecen? Vamos a utilizar una muy sencilla como es el peso y aquí le vamos a poner, es mujer, mide 1.75 y lo voy a medir en, perdón. Es que esto está en centímetros, entonces 175 centímetros y y pesa 100 kilos. Entonces, su peso corporal ideal son 66 kilos y su peso corporal ajustado son 79.6 kilogramos. ¿De acuerdo? Entonces, si se fijan, también nos da notas de cómo se obtiene esto, cuál es la interpretación de esto y las referencias, es decir, le da un sustento bibliográfico a la fórmula que se usa en estas calculadoras. Por eso es tan útil, tan importante y también tan certero, ¿sí? Evaluación de riesgos cardiovasculares, ecuaciones médicas como conversiones de unidades, resistencia vascular pulmonar, estratificación. Bueno, si ustedes se fijan, tenemos por orden alfabético un sinfín de calculadoras que nos pueden servir. Otra cosa importante es que nosotros podemos tener acceso a nuestro dispositivo móvil de estas calculadoras. Me gustaría hablarles de algo muy, muy importante que tiene UpToDate, que es la interacción con drogas. UpToDate tiene una mashup que se llama Lexicon. ¿Sí? Lexicon es una aplicación que nos permite identificar la interacción con los medicamentos e incluso con algunas hierbas o sustancias naturistas, etcétera. Porque en muchas ocasiones en la consulta podemos tener pacientes que tienen una polifarmacia y entonces esto es una herramienta muy valiosa que nos va a permitir identificar si lo que yo le estoy dando le puede perjudicar, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo de cómo se hace esto, ¿sí? Imaginemos que tenemos un paciente anticoagulado y le vamos a poner aquí que él está tomando warfarin, ¿sí? Y también es diabético, ¿no? Y entonces está tomando metformina, ¿sí? Y entonces, este paciente, a pesar del ajuste que le hacemos todo el tiempo, no logra controlar sus niveles de anticoagulación o su INR no es el adecuado. De tal forma que nosotros ingresamos esto y vemos, yo quiero saber si solo toma estos dos medicamentos, ¿qué está pasando, no? Y entonces, ahí me dice que la warfarina y la metformina tienen un riesgo C. ¿Qué significa el riesgo C? Significa, aquí dice monitorear terapia, pero quiero saber más al respecto. Vamos a ver. Y dice que la metformina puede disminuir el efecto anticoagulante de los antagonistas de la vitamina K. ¿Sí? Entonces,
Y los antagonistas de la vitamina K pueden mejorar el efecto hipoglucémico de la metformina. Entonces, aquí nos habla acerca de otros antagonistas de la vitamina K, ¿sí? Y una discusión en donde dice por qué la recomendación es monitorear la terapia. Podemos aumentar las dosis de warfarina, disminuir las de metformina para poder llegar a el control adecuado, ¿sí? Entonces, también nos dice aquí las notas de pie de todos aquellos artículos en donde se basa para decidir esta situación de que sea monitoreo de la terapia. Si se fijan, tiene la bibliografía sustentada. Bien, quiero ponerles un ejemplo de algo que a veces no entendemos por qué nuestro paciente simplemente no se controla. En donde el paciente, en el mismo caso, no se está controlando y dice, bueno, yo solo tomo la warfarina y al indagar resulta que todos los días se toma un té de manzanilla. Entonces, vamos a ver y analizar cuando el té de manzanilla y la warfarina se toman al mismo tiempo o en la misma época, ¿qué es lo que pasa? Y aquí dice que la recomendación es de considera la modificación de la terapia. Vamos a ver cuál es la explicación al respecto. Ok, entonces vemos que la clasificación del riesgo es de considerar la modificación de la terapia. Y el resumen dice que las hierbas con propiedades anticoagulantes y antiplaquetarias pueden potenciar el efecto adverso o tóxico de los anticoagulantes y por lo tanto puede ocurrir sangrado. Nos dice cuál sería el mejor manejo para el paciente y nos dice qué otros anticoagulantes pueden interactuar con la manzanilla, como puede ser el acenocumarol, la tritombina, etcétera. Y las hierbas que tienen también propiedades anticoagulantes y que podrían estar actuando también con la warfarina. Ejemplos que a veces no los consideramos porque además de la manzanilla puede ser el apio, puede ser el té verde, puede ser el castaño de India, los arándanos. Entonces, el nopal, por ejemplo, entonces nos damos cuenta cómo a veces hierbas, plantas, vegetales, etcétera, pudieran ser no tan inocuos para nuestro paciente. De igual forma viene una discusión y las notas de pie con toda la bibliografía que sustenta dicha situación. También podemos agregar otros medicamentos, no es solamente de dos. Les quise poner un ejemplo, pero a lo mejor este paciente también está tomando glibenclamida, por ejemplo, ¿sí? Y yo lo quiero analizar. Le doy clic y entonces aquí me dice que, bueno, ya sabíamos, la warfarina con las hierbas, con la manzanilla, pues se recomienda modificar la terapia y la warfarina con la glibenclamida nos pide que monitoreamos la terapia, ¿sí? Que seguramente es el mismo caso. Puedo limpiar la lista y así analizar de cada uno de mis pacientes. Entonces, Lexicon es una herramienta muy importante que tiene UpToDate para favorecer en la consulta, en el hospital, a pie del paciente, en urgencias y demás. Bien, básicamente esto es lo que nos ofrece UpToDate de lo más importante. Entonces, hasta el día de hoy vamos a explicar esto. Nos vemos en la siguiente sesión y espero que esto les sea de mucha utilidad. Que tengan bonita tarde.